multifacética hacedora. Pone su talento, su voluntad y su accionar práctico en todo lo que ha hecho, hace y está por hacer. Ama la música, el cine, la realización cinematográfica, la lectura, la escritura, la docencia. No se queda quieta ni un instante, siempre tiene un proyecto para concretar lo más pronto que le sea posible. Convida con su calidez humana, su erudición en una charla cualquiera. Comprometida con la cultura de los suyos, es de las mujeres que no se rinden. Un placer la visita de Bettina Ballarini. Bettina Ballarini, muchas gracias por estar acá. Estamos convidando mate, no sé si quiere alguno. Por supuesto, y gracias por invitarme. No. Invitarme al programa e invitarme el mate. Claro, Palabras para convidar se llama el programa y está con nosotros Bettina Ballarini, una mujer importante de Mendoza porque tiene una polenta para hacer lo que le gusta, lo que ama y lo hace bien y con mucha enjundia, digamos, no se queda por la mitad. Y poeta, escritora, docente, además sabe de cine, de audiovisualismo, en fin, es una mujer del renacimiento mendocino. ¡Wow! Nunca me habían dicho eso. Gracias. ¿Qué tal, Pascual? Bueno, Bettina, contanos, tu infancia. Vos naciste en Godoy Cruz, que fue feliz, así. Nací en Godoy Cruz y tuve una infancia muy feliz. Ajá. Principalmente porque tuve toda mi infancia a mis dos padres y Claro. tuve dos hermanos mayores, Ajá. mucho más mayores que yo. Y en realidad yo no me llamo Bettina en los documentos. ¿Te llamás? Me llamo Estela Maris. Estela Maris. Porque tiene que ver con una historia y yo creo que por eso por ahí tengo los destinos cruzados, capaz, ¿viste? Porque los latinos decían que el nomen et omen, lo que Sí. quiere decir nombre y destino. Sí. Y mis hermanos y mi madre, cuando yo iba a nacer, me habían elegido de nombre Beatriz. Ah. Y a mi papá no le gustaba porque tenía una exnovia llamada Beatriz. Entonces, como en aquella época, ya hace tanto tiempo atrás, No está. se usaba que fueran los padres a anotar a los bebés, no las madres. Claro, claro. Entonces fue él solo y me anotó como Estela Maris. Ajá. Hizo lo que quiso el viejo Hizo Ballarini. lo que quiso, pero cuando llegó le dijeron que en respuesta a semejante autoritarismo jamás me iban a llamar por ningún nombre. Es más, hasta mi pulsera de bautismo decía Bettina. Claro. Vos me traicionaste, dijo tu vieja. Claro. Pero acá Entonces, quien pone el nombre. Pero vos sabés qué interesante, yo me lo quería, porque todo el mundo me conoce por Bettina. Sí. Y en algún momento me quise cambiar el nombre, porque viste que es un trámite judicial bastante sencillo. Ajá. Y una amiga mía me dijo, pues encima mi Estela Maris no se escribe con I latina, se escribe con Y. Ah, mira vos. Entonces una amiga mía, muy psicoanalizada, me dijo, ¿cómo se llamaba tu mamá? Yolanda. ¿Y cómo se escribe Yolanda? Con Y. Con Y. Entonces fíjate tu viejo lo que quiso hacer con ese nombre. Entonces ahí, viste, claro, eso te lo no, dejaste. mi revolución contra el nombre. Claro. Bueno, y vos creciste, te gustó la literatura siempre, leías mucho. Y siempre, lo que pasa es que, bueno, tuve una madre que me inició en la literatura. Tuve una madre muy surrealista para su época. Ah, mira vos. Porque mi vieja me contaba cuentos, pero que se los inventaba ella y cualquiera, ¿viste? Qué sé yo, me acuerdo de un cuento de un conejo que era surrealista realmente. Y bueno, y se iba quedando dormida. Claro. Si me leía algún cuento cuando yo me iba a dormir a la noche, y entonces yo le decía, esa parte ya me la leíste. Bueno, eso, una infancia muy contenida. Claro. Y bueno, por eso yo reflexiono sobre la infancia de estas épocas, ¿no? Fundamentalmente. Y siempre digo que los niños y los mayores no hacen lo que no ven hacer, es decir, que los chicos por ahí no leen, porque no ven leer. Claro. No ven leer en su familia, claro. O no ven leer a sus docentes, lo cual es más terrible. Sí, sí, la pucha, claro. Y de ahí vos entraste a la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo. Sí, primero tuve la gloria de estudiar en el Liceo Agrícola, la secundaria. Mira vos. Y por ahí digo, pucha, ¿por qué no me dediqué a plantar ajo cuando salí del Liceo Agrícola? Hoy sería una exportadora millonaria. Claro, no dedicarme a la literatura. Sí, del Liceo Agrícola, cuando egresé del Liceo Agrícola entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Tuve muchas crisis con mi carrera,
Porque bueno, yo venía de una formación científico-positivista, si querés. Claro. Tuve muy buenos profesores en el Liceo Agrícola. De hecho, que yo iba a estudiar física y matemática. Pero en aquella época no había forma de estudiar acá, salvo en la privada. Y bueno, yo me quería ir a San Luis, porque aspiraba, mirá, a irme al Balseiro después. Mira vos. Y fue justo en la época más dura de la dictadura, cuando yo entré a la facultad. Y bueno, ya mi hermano estaba estudiando en esa época en Santa Fe, abogacía, entonces mis viejos dijeron, en este contexto, otro hijo más afuera, no. Claro. De modo que me dijeron, lo que quieras, pero acá. Y yo siempre había sido medio díscola, entonces acá para tenerme visualizada, ¿viste? Bettina, ¿y empezaste como docente? ¿Qué hiciste luego de recibir? Yo empecé, en realidad, cuando todavía era estudiante en la facultad, empecé como investigadora. Y por mucho tiempo, después de recibirme, seguí como investigadora. La docencia fue una segunda opción en mi vida. Porque bueno, yo mientras era investigadora me fui a Buenos Aires a estudiar cine. Particularmente guión. Y también fuiste a España, ¿no es cierto? Claro, respecto de esa disciplina. Después fui a España, a Valencia, y ahí también me especialicé en producción audiovisual. Y bueno, en realidad la docencia luego fue la investigación me fue llevando a la docencia, porque viste que uno quiere transmitir lo que encuentra, porque por ahí te entusiasmas tanto con lo que encontrás y que no está... ¿Cómo no vas a ser generoso para convidarle a los demás? Y mira, has dicho una palabra clave, porque yo siempre le digo a mis alumnos que un docente puede saber más, puede saber menos, puede ser puede ser mejor o peor docente, pero lo único que no puede dejar de ser es generoso, porque si no, no tiene sentido la docencia. Claro, tal cual. Vos amás mucho la música. Sí, porque me crié en una familia donde la música era... Era el pan de cada día. No sé si el pan de cada día, pero mira, te cuento. Yo me despertaba todas las mañanas cuando era niña con mi vieja canturreando por la casa mientras hacía los trabajos de la casa. Claro, nunca se acordaba de las letras, pero siempre seguía la melodía con las letras que se inventaba. Mira vos. Y los domingos vivía con nosotros mi abuela materna. Y los domingos mi abuela escuchaba por Radio Nacional. Sí. Por los senderos de la patria, ¿no? Por los senderos de la patria. Entonces te imaginas que yo escuchaba las tonadas y el folclore que muchas exquisito veces decía, mendocino, que yo decía, oye, esto que... bueno, y mis hermanos estudiaron música y en un conservatorio, y entonces mi hermana tocaba el piano y mi hermano el acordeón, como buen gringo. Entonces los domingos era el momento en que la abuela pedía que le hicieran un recital de piano y acordeón. A la pucha. Entonces, escuchaba primero los senderos de la patria y después los pasos dobles, los tangos. ¿Y vos no cantabas? Yo le cantaba. ¿Sabes qué cantaba? ¿Qué le cantaba? El niño de las monjas. Porque le fascinaba. ¿Que es una cosa española o no? Es el niño un paso de las monjas. doble. Es un paso doble. Le cantaba el niño de las monjas. No te sabía cantante, Bettina. No, sí. Vos sabés que es una de mis vocaciones frustradas. Y después como he fumado tanto, viste, ya no me puedo dedicar, pero... Es yo quería cantar ópera, ¿viste? No era cualquier cosa. Claro. De "Oh sole mío" para arriba. Escúchame, ¿y el cine también te apasiona? Y el cine se lo debo a mi abuela. Porque mi abuela, esta abuela que vivía con nosotros, nos llevaba a mí y a mis amigos del barrio, a mi pandilla del barrio, todas las semanas al Cine Plaza. Hubiera películas para niños o películas de Carlos Gardel. Mira vos. Y bueno, yo le debo una película a mi abuela, que espero poder hacerla antes de dejar este mundo. Porque, bueno, un día estrenaban El Dólar Marcado. Mira vos. Y mi abuela detestaba los westerns. O sea, vos llevala a ver cualquier película. Pero esos gringos no querían. Hasta incluso en esa época películas francesas, que te acordás que eran reaburridas. Mucho cine francés en los 60, pero... Ella amaba el cine, así que vos la llevas menos western. Sí. Entonces la engañamos, mis amigos y yo. Y la llevamos, yo la llevaba charlando del brazo y los otros se fueron entonces, para que se distrajeran, ni siquiera viera los afiches de la puerta y demás...
Yo no sé si vos la viste, pero la primera toma de la película es antes de que aparezcan los títulos, es un duelo. Ajá. Uno de ellos dispara y el otro saca un dólar agujereado del bolsillo y ahí salen los títulos y empiezan. Cuando la abuela vio que era un western, nos levantó de a uno en fondo a todos y no vimos el dólar marcado. Claro. Entonces yo tenía 7 años, debo haber tenido. Yo que me sentía muy compungida por haber, viste, sobre todo porque me dio vergüenza con mis amigos. Imagínate que me había sacado todo el cine. Un castigo ejemplar. Entonces le dije, algún día voy a hacer una película que te guste. Y ella me dijo, a mí no me importa que me guste, a mí te tiene que gustar a vos, pero nunca más me vuelvas a mentir. Claro, esa fue la lección. Esa fue la lección de mi abuela. Y de ahí, Cine Tu Amor, y fuiste la fundadora de la Escuela Regional. Sí, fui en realidad cofundadora, porque fuimos un grupo de fundadores. De la Escuela Regional de Cine y Video de Mendoza. De Mendoza, sí, de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video. ¿Y fuiste directora durante 8 años allí? Sí, 7 en realidad, desde el 90 y... En realidad yo estuve en la escuela desde el 90 que se fundó hasta el 97. Y fui directora, o sea, el primer director fue Roberto Mons. Y yo fui directora entre fines del 91 y el 97. ¿Y seguís amando el cine? Sí, con tanto como la literatura. Y las ilustraciones son parte fundamental de tu literatura, ¿no es cierto? Porque vos convocás a artistas mendocinas, artistas plásticas para que ilustren, y cuando no, el libro objeto. Contanos de eso. Bueno, yo debe ser por esto de la frustración de que nunca pude hacer esa película que me gustaba. Entonces quise siempre hacer un libro que se leyera, se oyera, se viera. Claro. Bueno, el primer libro, que se llamó Espacio que los pájaros pierden, está diseñado como si fuera, que se usaba en aquel tiempo, ya los CD no vienen con eso, que venía ¿lo puedo mostrar? Sí, está acá. Es Esto originalmente tiene unas tapitas de madera, pero como no me alcanzó el presupuesto para todos los ejemplares impresos, yo me quedé sin tapita. Tiene unas tapas de madera terciada y tiene un formato de un CD. Y bueno, uno lo va abriendo y va leyendo conforme al orden. Claro. Están numerados los poemas y cuando se termina de abrir, tanto del derecho como del revés, tiene un mandala sobre la arena. Esa es la arena del desierto. Y una imagen que a mí siempre me ha perseguido, no sé si tenés, que me ha perseguido mucho, que son las marcas de las patas de los pájaros en la greda de la acequia. Sí. Cuando se desbordan las sequias, como decimos mendocinos. Sequia. Que en la siesta andan los pájaros, las torcasas sobre todo, van caminando por la orilla de la acequia, juntando granitos y esas cosas. Yo siempre de niña me encantaban esas marcas de las patas. Claro. Y me encontré esta foto allá en la reserva de Divisadero Largo, en la arena pelada, pero era un pájaro manco, porque está caminando sobre una sola pata. Estaba renguito. Claro, estaba rengo. Bueno, y este es un mandala, en realidad hay 23 poemas. Yo en esa época, como nunca me abandonó la pasión por las matemáticas, indagaba el tema del significado de los números y demás, por eso son 23 poemas. Mira vos. Y uno los va leyendo por orden, y si te sentás a una mesa con alguien enfrente, vos podés leer de este lado y yo puedo leer de este, sobre todo de del lado del en vez, donde los números unos están de un lado y otros están de otro. Ella no deja de ser docente nunca, nos está mostrando todo. ¿El 23 qué significa? Y el 23, la suma del 23, 2 más 3, 5, y significa, tiene que ver con el cambio. Bien. Y eso de la pata del pájaro también es simbólico, porque yo había tenido un accidente muy importante en mi pierna y casi que no vuelvo a caminar. Entonces, este fue el cambio. Claro, seguro. Tomate un matecito y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista. Guanacache, segunda edición. Fidel Roy Matons, pintor del desierto. Gran parte de la cultura huarpe en las lagunas de Guanacache se ha perdido.
y gracias a Fidel Roig Matons tenemos los mendocinos un invaluable registro gráfico y escrito de su existencia. Esta segunda edición, con nuevo diseño, imágenes mejoradas de óleos y carbones y versión en inglés, realza el espíritu de la primera edición precisamente. Además aporta el catálogo completo de la obra de Roig Matons en Guanacache y un nuevo mapa de la zona de las lagunas, tal cual las conoció el artista, dibujado a mano y con referencias en caligrafía. La primera edición de Guanacache, Fidel Roig Matons, pintor del desierto, fue testigo del aniversario número 60 de la Universidad Nacional de Cuyo y de los primeros 10 años de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, de Ediunk. Esta nueva edición acompaña con júbilo los 30 años de la editorial, difundiendo la producción intelectual universitaria. La Universidad Nacional de Cuyo se enorgullece de cumplir 80 años, reafirmando su misión de promover el conocimiento y contribuir al respeto de las identidades culturales. Guanacache, segunda edición, Fidel Roig Matons, pintor del desierto. Están involucrados en ello Roig Fidel Antonio, claro, Roig Mario, Roig Virgilio, Roig Arturo y Roig Enrique. Bettina, contanos cómo es alfabetizar en el secano lavallino. Y fue una tarea bastante maravillosa, diría, porque primero hubo que convencer a la gente. Y la verdad que a mí, que yo soñaba con el desierto, el desierto siempre ha sido para el secano, perdón, porque si me escucho en lavallino me va a retar. El secano lavallino siempre fue fascinación para mí. No sé por qué, porque si yo me miro para atrás no tengo ni un antepasado americano, pero para mí es como tener el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Y bueno, y allá me fui. Conseguí que la Facultad de Filosofía y Letras apoyara el proyecto, de modo que todas las semanas íbamos en la tráfic de la facultad y íbamos, era muy bonito ir buscando a la gente en los puestos, es decir, ellos salían a la ruta porque nos reuníamos en el puesto del Pichón, que es el puesto de la reserva de los guardaparques. Y ahí hay una ramada y demás, o sea que me sentí Sarmiento, con perdón de la palabra. Sí. Sarmiento en San Francisco del Monte, claro, porque alfabeticé bajo una ramada el primer año. Mirá vos. Íbamos, los puesteros salían a la ruta, porque los puestos por ahí están muy metidos para adentro y en medio del Guadal o de las dunas. Íbamos levantando en la tráfico y llegábamos al puesto de los guardaparques. Y ahí estábamos 1, 2 días, 3 días. Yo a veces me quedaba una semana completa. Y bueno, y llegamos a tener un grupo de casi 40 personas. La idea era que fueran todos adultos, que eran adultos en realidad, la mayoría no eran del todo analfabetos, o sea, era lo que se llama analfabetos funcionales, es decir, que habían tenido en alguna escuela albergue una etapa de alfabetización, pero después no habían seguido yendo a la escuela. Pero empezaron a ir muchos jóvenes, los padres iban con los niños y se armó un grupo muy importante. ¿Y el desierto a vos te llama a escribir, por ejemplo, poesías, cuentos, relatos? Sí, ¿Y esto siempre. ¿Qué es, Bettina? Bueno, este es un libro escrito en el 2003 que tiene su correlato en libro. O sea, este formato, yo en esa época, en mi primera época de escribir poesía, siempre hacía libros objetos. Es decir, el ejemplar 0, el primer ejemplar, era un objeto libro, con un diseño específico y demás. Ese que mostré recién era un libro objeto también. Hasta que una gran poeta mendocina y amiga, Patricia Rodón, me dijo, pero deja de hacer cosas, hacer libro de verdad. Con esa dulzura que tiene Patricia Rodón. Entonces, bueno, este lo hice con correlato de impresión de libro. Qué bueno, estos son cueros de chivo pelados, puestos en la cal. Son chivos, ojo, no los mataron para hacer el libro, yo soy ecologista, pero los comieron para alimentarse, tampoco por deporte los comieron. Entonces están pelados, primero sumergidos en la cal, después pelados, y lo soban a mano. No hay ningún químico para curtir esto.
En realidad, estas hojas, que son 33, Ajá. Otro número simbólico, Sí. Son cada una, si ustedes miran, tiene un... Esto en realidad no son pinturas que se hicieron sobre el cuero. Es el mismo pelaje del chivo, esas son las manchas blancas que ha tenido el pelaje. Claro. Y hecho con plumín. Y bueno, eso mira, este está más interesante para mirar, lo que se ve bien la mancha del cuero del chivo. Se nota que es cineasta, por eso le dice a los técnicos, está bien, no está mal. Ella domina el campo. Perdonen. No, enhorabuena. Está escrito con plumín porque es otra cosa que yo tenía una letra muy espantosa de niña. Entonces mi mamá y mi hermana me sentaban a escribir con pluma y con tinta y en un cuaderno de caligrafía. Para enseñarte, para que aprendas. Claro, sí. ¿Y esto qué es hecho con qué? Bueno, y esto, en realidad, yo quería que el libro tuviera los 3 artesanías folclóricas de Mendoza, no de Cuyo, de Mendoza. Bueno, ya les conté el cuero crudo. Esto es trama de junquillo. El junquillo es la única artesanía... es la única cestería. Si ustedes van al mercado artesanal mendocino van a ver esos cestitos que son con todos los colores. Bueno, esos están tejidos en junquillo. Ajá. En las artesanías folclóricas tradicionales, el único lugar donde se teje junquillo es Mendoza y el otro lugar es el lago de Titicaca. Mira vos. Que tienen la misma artesanía. Qué conexión. Sí, ¿no? exacto. Desde la madre tierra, porque son diferentes etnias incluso. Sí. Bueno, el junquillo crece en las zonas, el junquillo que crece en zonas muy salitrosas, por ejemplo, el de La Paz, en Mendoza, no sirve para tejer porque es muy quebradizo. Ah, mira vos. Pero sí el de La Valle, y de hecho que hay mucha gente, esto para que sepan dónde hay junquillo si no es en esto, y en la cestería, es el centro de las escobas. Hay mucha gente que corta el junquillo en La Valle y lo vende por 2 pesos con 50, ni siquiera sé si llegan a 2 pesos con 50, hay algunos que lo exportan, no ellos, sino los mediadores, lo exportan a Canadá para hacer escobas y estas cosas, ¿no? Claro. Existen los junquilleros, que son los que cortan. Y lo otro es, bueno, tejido al telar, teñido con tintes naturales. Bettina, tenés relatos en narrativa, tenés poesía, tenés varios libros, ¿no? 6 por un lado, 5 por otro, con el último de Lisboa, que a mí me gusta. y contanos lo de El Jagüel, que nos cuentes lo del Jagüel. Yo, por mi parte, les cuento. Una vez recibo en la radio un sobre marrón con una buena letra, aprendiste a hacer buena letra, que decía: siempre es bueno tener, entrecomillado, palent que andir a rascarse. Y yo digo, ¿qué es esto? Entonces, ¿quién era Bettina Ballarini que me mandaba unos libros? Porque ella generosamente le gusta la difusión, acá no hay un dinerillo de por medio, es convidar la palabra. Entonces, cuando le pregunté, ella me dijo que era una frase del viejo Vizcacha, y que tenía que ver con su editorial El Jagüel. ¿Cómo funciona ese editorial? Claro, porque en el Martín Fierro dice que en el Jagüel, en tiempos de seca, hasta la hacienda Baguala va a venir a beber al Jagüel. Claro. El tema es que en estas épocas de tanto mercado en la literatura, de grupos editoriales que se han ido consumiendo sí. A las editoriales importantes que hubo en Argentina. Bueno, el Jagüel es como un lugar donde encontrar libros que por ahí no son libros que responden concretamente a un marketing, sino que son libros de autores mendocinos, que son libros que tienen un cuidado en la edición que tiene mucho que ver con las artes plásticas. Por eso esto que vos decías de la relación de que trato de que los libros estén ilustrados por artistas plásticos mendocinos. ¿Y te cuesta mucho llevarlo adelante? Sí. En estas últimas épocas muchísimo. Claro. ¿Y vas a hacer algo de cine alguna vez? ¿Seguís haciendo videos, todo lo que sea audiovisualismo? Estoy con un proyecto que obviamente tratándose de mí va a tener que ver con el desierto y con Santos Guayama. Ajá. El héroe popular que sigue siendo venerado en el desierto lavallino o en el secano lavallino como
San Roque, ¿no? Y bueno, espero que el proyecto salga. No es fácil hacer cine en este momento, sobre todo con organismos, digamos, con instituciones que antes financiaban proyectos, sobre todo del interior. Sí. Hay una pobreza en la producción visible. Muy importante. Porque bueno, esto del interior y la capital sigue funcionando perfectamente. No es una cosa que es parte de una mitología. No. Nacional. Sobre todo, ¿sabes qué? Porque hay muchos porteños adentro de nosotros en el interior también. Claro, sí. Bettina, un gustazo haberte tenido acá. Mónica, tenemos que hacer un documental sobre la Bettina Ballarini y todos sus... Che, contanos algún cuentillo, de esos cuentillos que vos tenés. Hay un narancho, no sé cómo era la cuestión, o los cuentos de los relatos. De la comunidad Pol. Bueno, yo llegué a tener 8 perros, o sea, 7 perros rescatados y una elegida y de un criadero y demás, que era una gran danés albina que se llamó Pola. Sí. La Pola fue la primer... yo cuando era chica en mi casa había un jardín terriblemente importante. Entonces no pude tener perros. Pude tener algún gato por ahí, pero perros no podía tener porque vivía mi abuela, entonces que era la principal dueña del jardín, entonces no podía haber perros. Cuando pude tener perros, la primera que tuve fue la Pola. Y de ahí salió el nombre de todos los demás, porque mis perros se llaman todos con la sílaba Pol. Claro, la comunidad Pol. Por eso son la comunidad Pol. A ver, un cuentito. Y el cuento del narancho yo no me lo acuerdo literalmente, pero sí me acuerdo de la anécdota. En mi casa hay un nogal muy importante, que justamente plantamos mi abuela y yo, de una nuez de 3 cascos. El asunto es que en un momento el perro, que uno de los perros murió hace 20 días, de 17 años, el narancho, que se llama Narampol, pero yo no suelo usar el nombre porque hay una gaseosa con ese nombre. Entonces quedó como narancho, porque era anaranjado. Entonces el narancho no se alimentaba. Yo miraba el plato y el perro no había comido. Pero estaba brillante, gordito, hecho una maravilla. Y empecé a encontrar cáscaras de nueces, en la época que hay nueces. Yo nunca las cosecho, las nueces las levanto del cantero donde está el nogal. Y no había nueces. Entonces lo empecé a visualizar, a ver qué hacía, observar al perro. Y el tipo tenía un escondite abajo, se había hecho un pozo abajo de un falso papiro, que son esos que le llaman tradicionalmente paragüitas acá en Mendoza. Y ahí en el jardín había hecho un hueco y ahí se iba escondiendo las nueces y tenía las que comía y después tenía invierno y verano todo el tiempo nueces. Como entonces, claro, perro. estaba engordado como los cerdos, los pata negra en Sicilia, que los alimentan de bellotas y de nueces. Bueno. Bueno, eso, y el cuento que se llama El príncipe narancho y el misterio de las nueces tiene que ver con esa anécdota. O sea, la anécdota, lo que cuenta el cuento es verdad. El perro se comía las nueces y desaparecían hasta que, bueno, descubrimos que era que él se las comía. Perfecto. Hermoso. Usted se va con un mate en el estribo, como dicen acá en Mendoza, y muchas gracias por venir nuevamente. Gracias a usted. Siga haciendo videos y documentales y su pasión por el cine. Escriba para niños y para no tan niñas. Yo quiero filmar una obra de teatro que actúe usted. Bueno. Ahí le devuelvo. No sé, vamos a ver. Bueno, muchas gracias.